Muy buenos días, espero que estén muy bien. Hoy es noviembre 2. Le damos las gracias al Señor por este hermoso fin de semana y sabemos que a quienes somos creyentes, el Señor nos levanta, Dios nos levanta y eso lo vemos en el Salmo 137, versículo 7. Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso, alza del muladar. La declaración para ti el día de hoy es: hoy declaro que Dios me levanta de cualquier situación difícil. Antes de comenzar su estudio bíblico, si usted es un creyente en el Señor Jesucristo, asegúrese de haber confesado sus pecados a Dios Padre en la intimidad de su mente. Así como nos lo dice Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. De esta forma estará en comunión con Dios, lleno del Espíritu Santo y listo para aprender la doctrina de la palabra de Dios. Pero por el contrario, si usted jamás ha creído personalmente en el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador personal, entonces aquí el asunto no es confesar sus pecados, sino el asunto es creer firmemente en que el Señor murió por ti y por mí en la cruz, que a través de aceptarle a Él como tu Señor y Salvador personal, empiezas una nueva vida siendo parte de la familia real. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, nos acercamos a ti con humildad, con reverencia, conscientes de la importancia de tomar tu palabra en serio y vivir con compromiso hacia el propósito que nos has encomendado. En estos momentos, Señor, confesamos nuestros pecados. Allí donde te encuentras, puedes en silencio confesar tus pecados, o si tienes la oportunidad de expresarle al Padre lo que tú estás sintiendo, lo que estás viviendo, las cosas que has cometido. Este es el momento para que lo puedas hacer. Señor, te pedimos por aquellas personas que se han apartado de ti, te suplicamos que por favor seas tú hablando a sus vidas, seas tú amonestándolos, persuadiéndolos a través de tu dulce Espíritu Santo de alguna manera para que puedan venir nuevamente a ti. Señor, te damos las gracias por todas las misericordias que tienes para con nosotros, por tu amor, por tu plenitud, por, Señor, tanta gracia y misericordia que has tenido para con nosotros. Te suplicamos, Señor, que tu dulce Espíritu Santo nos dé la sabiduría para comprender tu palabra. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, el día de hoy, como es común cada sábado, tomamos algún personaje de la Biblia y explicamos cuál es el contexto histórico que ocurrió en aquel entonces y también cómo fue el comportamiento de estos personajes. Hoy el turno es para Pablo. También fue conocido como Saulo de Tarso, fue uno de los líderes más influyentes del cristianismo en el primer siglo y un destacado apóstol. Aunque no fue uno de los 12 discípulos originales de Jesús, su impacto en la expansión del cristianismo y en la teología cristiana fue inmenso. Te voy a presentar un contexto, un panorama de influencia y legado que nos dejó Pablo. En la parte del origen y la educación, Pablo nació en Tarso, una ciudad importante en la región de Cilicia, en el actual Turquía, alrededor del año 5 después de Cristo. Como ciudadano romano y fariseo, fue educado en las enseñanzas de la ley judía bajo el rabino Gamaliel en Jerusalén. Lo puedes encontrar en Hechos capítulo 22, versículo 3. Su formación le dio un profundo conocimiento de las escrituras hebreas y de las costumbres judías. Él fue un perseguidor de cristianos porque inicialmente tuvo un ferviente sed de persecución por aquellas personas que seguían al Señor Jesucristo. Su celo por el judaísmo lo llevó a aprobar la muerte de Esteban, el primer mártir cristiano. Hechos capítulo 7, versículo 58 y Hechos capítulo 8, versículo 3.
Él tuvo un encuentro con Cristo. ¿Cómo fue ese proceso? La vida de Pablo dio un giro radical cuando en camino a Damasco para arrestar a cristianos tuvo una visión de Jesucristo resucitado. Lo puedes encontrar en Hechos capítulo 9 versículos del 1 al 19. Este evento lo transformó profundamente y lo llevó a cambiar su misión. Pasó de ser un perseguidor de la iglesia a uno de sus más grandes defensores y apóstoles. Él caminó en un nuevo propósito, porque después de su conversión, Pablo pasó un tiempo preparándose en Arabia y Damasco, y luego comenzó su ministerio predicando el Evangelio tanto a judíos como a gentiles. Su misión principal fue llevar el mensaje de Jesús a los no judíos, lo que lo convirtió en el apóstol de los gentiles. Realizó varios viajes en su ministerio. Los viajes y cartas que Pablo realizó, al menos en 3 ocasiones, fueron viajes misioneros importantes a través de Asia Menor, Grecia y Roma, estableciendo comunidades cristianas y alentando a los creyentes en varias ciudades como Éfeso, Corinto, Filipos y Tesalónica. Escribió varias cartas, las que conocemos como epístolas, dirigidas a estas comunidades que forman una gran parte del Nuevo Testamento. Estas epístolas son las cartas de Pablo como Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses y otras. No solo guiaban a las iglesias en cuestión de fe y moral, sino que también ofrecían profundas enseñanzas teológicas sobre temas como la gracia, la fe, la redención y la justicia. Pablo fue justificado por fe. Este fue uno de los principales aportes al cristianismo. Fue la doctrina de la justificación por fe, donde enseñaba que la salvación es un regalo de Dios, no basado en las obras humanas, sino en la fe en Jesucristo. Romanos 3:28. Si te das cuenta, este es uno de los versículos que más hemos utilizado durante los devocionales, haciendo hincapié en que el creyente no es salvo por las obras que él realice, sino es un acto de fe hacia el Señor Jesucristo. Y también es importante ver cómo Pablo tuvo que prepararse para poder ser usado por el Señor en ese proceso de ir a compartir la palabra de Dios. Él tuvo una unidad en Cristo. También promovió la idea de que en Cristo no hay distinción entre judíos y gentiles, esclavos y libres, hombres y mujeres, todos son uno. Esto nos lo dice Gálatas 3:28. Y te pones a imaginar, Pablo estuvo entre la crema innata, entre los mejores y más estudiados. Para que llegara a este punto de determinar que todos éramos iguales, el Señor debió haber hecho un proceso de transformación mental impresionante. También Pablo enseñó acerca de la ética y el amor. Esto lo vemos en 1 Corintios 13 y ha sido una de las contribuciones éticas más perdurables en el cristianismo, donde señala que el amor es la virtud suprema y esencial para la vida cristiana. Pablo se adaptó, mostró una notable inteligencia emocional en cómo se relacionaba con las diferentes culturas a donde él iba. En 1 Corintios 9:22 dice, explicó que hacía débil con los débiles y todo para con todos, para ganar a más personas para Cristo. Esto no quiere decir que nosotros tengamos que hacer lo que el mundo hace simplemente para ganar seguidores al Señor Jesucristo, ¿no? Tuvo una gran resiliencia, Pablo, a pesar de las muchas dificultades que enfrentó, como encarcelamientos, azotes, naufragios y persecuciones. Pablo perseveró en su misión, mostrando una fortaleza emocional y espiritual notable.
Segunda de Corintios capítulo 11 versículos 23 al 27. Y Pablo se cree que fue martirizado en Roma durante la persecución de los cristianos bajo el emperador Nerón, alrededor del año 67 después de Cristo. La tradición sostiene que fue decapitado debido a su estatus de ciudadano romano. Cuán maravilloso legado dejó Pablo, que influenció el cristianismo a tal punto que sus cartas y enseñanzas establecieron muchas de las doctrinas centrales de la fe cristiana, y su vida de servicio y sacrificio sigue siendo una gran inspiración. Su ejemplo de entrega, amor y compromiso ha sido un modelo de liderazgo y de fe. Pablo en este tiempo sigue siendo una figura emblemática de transformación, inteligencia emocional y resiliencia, y su influencia es evidente en los fundamentos teológicos, espirituales y éticos del cristianismo. Muy bien, vamos a dejar hasta aquí el día de hoy, pero no sin antes comprender que el Señor puede usar hasta las mismas rocas. El Señor no le teme a ninguno de nosotros porque diga que se quiere apartar de Él, o como Pablo, que perseguía a los cristianos. El Señor no le tuvo miedo. Por el contrario, su amor, su gracia le permitió ser usado a Pablo en ese ministerio tan maravilloso. Y esto no quiere decir que Pablo la pasó súper bien, porque Pablo tuvo que sufrir mucho y estuvo, como lo dijimos, entre esclavos, estuvo en la cárcel, fue lastimado emocional, físicamente, pero había algo en Pablo que era para mí maravilloso, y es que él, después de que tuvo ese encuentro con el Señor Jesucristo y después de que fue encarcelado, comprendió que única y exclusivamente a quien él servía era al Señor Jesucristo. Y esto lo vemos en Filipenses capítulo 1, versículo 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así que muchos de nosotros estamos pasando por retos en nuestras vidas, situaciones que a veces nos hacen tambalear, nos hacen preguntar: Señor, ¿por qué a mí? Sin embargo, cuando eso ocurra, te recomiendo que leas este versículo, que profundices en la vida de Pablo y te des cuenta que no hay mayor privilegio que el vivir la vida tomado de la mano del Señor y saber que a través de esa dificultad, a través de esa situación o ese reto, el Señor me recompensará en la vida eterna. El Señor está allí contigo y te da nuevas fuerzas para avanzar. Vamos a orar. Amado Señor, gracias te damos, bendito Dios, por este hermoso devocional donde estuvimos viendo parte de la vida de Pablo. Y para mí es maravilloso ver cómo tú puedes utilizar a cualquier persona, sean estudiados o que nunca hayan estudiado. Señor, tú hablas a través de grandes, pequeños, mayores. No tienes ningún tipo de distinción de personas. Gracias, bendito Dios, porque sabemos que los que estamos en Cristo, todas las cosas obran para bien, y un gran propósito tienes con cada uno de nosotros. Señor, te pedimos que por favor quites el velo de nuestros ojos y nos permitas ver con esos ojos de luz, con esos ojos de fe, y manteniendo siempre nuestra mirada en ti. Gracias, Señor, por este hermoso fin de semana que colocamos en tus manos. En Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis queridos amigos, hermanos en el Señor Jesucristo, quisiera que por favor me escribieran en los comentarios cuál es la percepción o idea que tú tenías o que tienes de Pablo, y qué preguntas tienes al respecto.
Dios te bendiga, un fuerte abrazo, recuerda darle like y compartir este mensaje con otros. Bendiciones.